Alfredito, nuestro amigo. El tema es que el águila del Graf Spee y la audiencia de conciliación con el Estado está prevista para el mes próximo y él tiene cantidad de información que ustedes van a conocer. Alfredo Echegaray, querido amigo, bienvenido al programa, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, 50 años de amistad. Julio Frade, el señor de la música. Pero qué bárbaro. Muy bien, lo más importante en la vida es que los países crecen con los proyectos de su gente, con los emprendedores. Los estados, los aparatos estatales, los gobiernos se mantienen con la gente trabajando, con el señor que ordeña el tambo o con el señor que tiene un almacén, con todos los ciudadanos emprendedores y creativos. Lamentablemente, los estados, los gobiernos en el mundo, son muy generosos con el dinero ajeno y no son administradores responsables porque, claro, no lo producen ellos. Entonces, en este caso, hay 3 acontecimientos que trascienden Uruguay y, por supuesto, todos tienen su diferente perfil a nivel mundial en 170 países y de diferente manera. El maracanazo, porque ya el Mundial del 30 no era tan popular el fútbol en el mundo, la tragedia de los Andes y la batalla del Río de la Plata, que en este momento hay cientos de series en proceso de producción, porque me llaman los guionistas para Netflix, ya está en National Geographic, en Discovery Channel, etcétera. Y van a haber muchas más producciones. Por lo tanto, estamos en la historia por el fútbol, por la tragedia de los Andes y por la batalla del Río de la Plata, a nivel mundial en 170 países. El turismo es contenido. Ahora, ¿qué pasa? Que en el caso de la batalla del Río de la Plata hay presiones políticas internacionales. Todos opinan, pero acá hay 40 años de trabajo de muchas familias que hicieron todo basado en un contrato, en la Constitución, y además es proyecto, inversión y trabajo privado. Y el Estado está directamente apropiándose, o podéis llamarle el despojo del siglo XX, enriqueciéndose con el trabajo ajeno. Esta audiencia es simplemente un paso previo a acciones nacionales y después hay tribunales internacionales. Tú sabes que no es lícito que el Estado se enriquezca con tu trabajo, tu proyecto y tu inversión. Lamentablemente aquí opinan muchos países, pero el destino natural de la pieza, estamos hablando del águila del Graf Spee, es que se exhiba, porque hay una águila similar, que la tomaron los rusos en la Segunda Guerra Mundial, en el Museo de Guerra de Londres, el Imperial War Museum, al lado del Museo del Holocausto. El Museo del Holocausto está en el 3er y 4º piso. En el Museo de Jerusalén, Yad Vashem, se exhiben todo tipo de objetos nazis, porque la reflexión histórica, aún de las cosas feas del pasado, es lo que nos lleva a no repetir los horrores y errores del pasado. Por encima de todas las cosas, quiero que sepas que aquí los buzos ingleses que en 1940, en absoluta oscuridad, porque la visibilidad es cero, murieron en el intento de rescate, lograron rescatar 7 piezas que se llevaron para estudiar en Londres, porque el Graf Spee tenía tecnología. Tú me puedes interrumpir cuando quieras, pero sí. Mientras hubieron muchos intentos de rescate. En el año 40, 23 vidas humanas se perdieron por un temporal, intentos de rescate fallidos. Y luego, con esta nueva ley de la década del 80, el gobierno uruguayo invita e informa a todas las embajadas y ningún país se quiso hacer cargo de rescatar barcos. Por ese motivo hace contratos con particulares. Y nosotros reclamamos el derecho, después de 40 años de trabajo en proyectos de investigación histórica que a mí me llevaron ver al doctor Guglielmone y de los dolores de espalda que me provocaba estar inclinado sobre los documentos en el Archivo General de Indias. Reclamamos la justa compensación, que es el 50% del valor de lo que se está enriqueciendo el Estado con todas las piezas rescatadas. Bueno, tú sabes que la conciliación es simplemente un paso previo a las demandas. Es simplemente, el Estado siempre actúa abusando de su posición dominante contra el ciudadano, cuando debería trabajar a favor del ciudadano. Estamos en uno de los países más caros del mundo, y acá el que mantiene el país es el laburante. Laburante me refiero al trabajador de arriba y de abajo en todo sentido, el que agranda la gran torta del Producto Bruto Interno, sea exportando su conocimiento, y en eso tampoco nos ha ayudado. Ahora está mejorando la enseñanza, que fue por un lado la enseñanza por un lado y en las demandas del mercado laboral por otro. Y queremos que Uruguay sea el país de los sueños de los uruguayos. Y para eso tienen que tener empatía, pensar en que la gente tiene que tener proyectos y soñar con proyectos en su propia tierra y no soñar con irse del país. Estos no son pensamientos ni de izquierda ni de derecha. Estamos hablando de la importancia de
la felicidad de la familia unida. La familia es lo más importante. Yo soy padre de un niño de 5 años, Alfredito, y Juana de 2 años, el cuarto Alfredo en la familia. Y quiero que ellos puedan soñar en su propia tierra. Es una vergüenza que Uruguay no cumpla con la Constitución. Están violando el artículo 24 de la Constitución, además. Y el artículo primero y segundo del Tratado de las Américas, por no cumplir, por enriquecerse con el trabajo que es esclavitud. Está el tratado, además, por supuesto, la Declaratoria de los Derechos Humanos Internacionales. No puede el Estado abusar como abusa de los ciudadanos en forma permanente. El águila de Graf Spee se encuentra antes en un cajón, que lo pagué yo, en fusileros navales, y ahora está tapada con una lona, según me informaron, en fusileros navales, cuando debería exhibirse para que los ciudadanos uruguayos y los turistas conozcan en un contexto académico. De hecho, hay un proyecto del edil Ripoll, de la Junta Departamental, que antes ya había sido aprobado por unanimidad, pero intervención de otra nación ante el canciller Gargano evitó la primera exposición que se iba a hacer, y el águila se exhibió porque la saqué del agua y la llevé de las narices, del pico, al Hotel Palladium, directamente con la única información que le pasé al comité israelita, que dijeron que no había problema que se exhibiera, porque el destino natural de la historia es que se exhiba para la reflexión. Y luego son los gestores culturales y los historiadores a quien corresponde proponer conferencias o diferentes maneras de presentarlas. De hecho, podría haber una exposición itinerante que recorre el mundo, una que pueda estar acá en el Museo Naval de Montevideo o en Punta del Este, y otra que esté, por ejemplo, en Jerusalén, y otra que recorra el mundo. Imagínate, así como los Andes ha puesto a Uruguay nuevamente en el interés universal, porque está Europa y los Estados Unidos y el mundo hablando de Uruguay, gracias a la horrible y trágica historia de los Andes, pero que nos puso otra vez en el tablero del mundo, como fue a su manera el Maracaná. Bueno, un museo itinerante que sea por la paz, por la resolución de conflictos, para que en una pantalla muestres Uruguay de la época, Punta del Este de la época, los documentales, y por supuesto el Holocausto, que fue parte del horrible contexto de los nazis de la época, ¿no? Tú sabes que la Cruz Gamada fue parte de la religión judía. En la sinagoga En Gedi, que tiene 3.000 años, los mosaicos tienen cruces gamadas. También está en muchos edificios de Montevideo, por ejemplo en el juzgado de la calle Paraguay, entre San José y Soriano, y no sé si hasta en la sede de AEBU también, porque fue parte de muchas culturas de la India, etcétera. Lo que pasa es que después lo agarraron los nazis como símbolo del mal, pero era un símbolo de la introspección. Lo importante es que se cumpla con la Constitución, se cumpla con el contrato, que no vaya a subasta, de ninguna manera es necesario, pero sí que se haga un museo en Uruguay y capaz que en acuerdo con algún museo internacional para que haga más de una versión, ya que una copia holográfica no solamente es de bajo costo, sino que queda gemela. El David que tenemos en la explanada de la Intendencia es una copia, y hoy en día con las máquinas láser, por $3.000 es una copia gemela, idéntica y sin peso y sin riesgo de seguros y costo de traslado. Con la simple intención, primero, de dejar constancia de un manifiesto que estamos haciendo historia. Esto va a quedar en los libros de historia. Están quedando pegados, ¿no? Pegados los 3 gobiernos pasados por ser permeables. El propio presidente de la República ha dicho que le parecía algo injusto y me citó en su casa y acepté su propuesta, pero después se le cayó el proyecto que tenía, que no me lo explicó a fondo, pero básicamente era una conciliación de común acuerdo para cumplir con el contrato y con la justa compensación. Acá hay 40 años de trabajo. Yo empecé en el año 80, pero antes, en el 67, ya era un ratón de biblioteca, y el historiador del diario El País, Ricardo Goldracera, me hizo una nota como joven que investigaba en la biblioteca, y allí descubrí que los alemanes le vendieron, sin saberlo, a un testaferro del Servicio de Inteligencia inglés en 1940, en el microfilm del diario El País del 2 de marzo de 1940, a un ciudadano uruguayo, Julio Vega Helguera, el Graf Spee, y ahí los ingleses aprovecharon y se llevaron 7 piezas para estudiar la tecnología. Estamos hablando de que tenía muchos avances tecnológicos el Graf Spee. Lo importante es que Uruguay está haciendo historia y no puede quedar como un violador de derechos humanos y de derechos de los ciudadanos. Vamos, nosotros queremos un Uruguay donde cada uruguayo pueda crear su propio proyecto en su país y no soñar con irse a Europa o Estados Unidos. Así que esta etapa serán otros 5 años y bueno, serán nuestros hijos o nietos, pero a la larga va a triunfar, por supuesto, la razón y la justicia. No se derrite, no se mata el tango para que nazca el rock and roll, no se derriten los clavos de la crucifixión de Cristo, no se pinta arriba un Picasso,
fue un tropiezo y eso hace que el gobierno no se anima a dar otro paso. El paso inteligente es hacer un destino, es hacer una exhibición académica, historiadores analizando la época, documentales de la época y de repente evaluar la posibilidad de tener un museo hermanado, o sea, con Israel, con Londres, con los Estados Unidos, para la resolución de conflictos, por la paz, que es lo más importante, la pacífica y equilibrada convivencia con otros seres humanos y también con la naturaleza. Yo siempre agrego esa parte. Alfredo Echegaray estuvo con ustedes.